jamás pensé que aquel verano en Valencia cambiaría mi forma de mirar el mundo. Todo comenzó con una conversación en la cocina, mientras Ernesto, mi esposo, revisaba un calendario pegado en la nevera. Me comentó, casi como al pasar, que su hijo de un matrimonio anterior, Álvaro, se quedaría unas semanas con nosotros. Había conseguido unas prácticas en un estudio de arquitectura en el centro, y dado lo imposible que se había vuelto a alquilar algo decente en la ciudad, lo lógico era que se quedara con nosotros en casa. Asentí sin pensar mucho. Álvaro era un nombre más en las historias de juventud de Ernesto, una presencia lejana que había visto solo en fotos antiguas. Para mí, aquello no era más que una decisión práctica. Hasta que llegó. Lo vi entrar una tarde luminosa de junio. Traía una maleta con ruedas y una mochila colgada del hombro. Era más alto de lo que imaginaba. Su rostro tenía la frescura de alguien que aún no carga demasiado peso sobre los hombros, pero también la seguridad tranquila de quien ya no es un niño. Me saludó con cortesía, sin afectación. Dijo, mucho gusto, y una sonrisa casi tímida le cruzó el rostro antes de desaparecer en el pasillo. Noté su acento madrileño. Su manera de moverse, su tono de voz, incluso su ropa, hablaban de una vida diferente a la mía. Y eso, sin querer, me atrapó. Aquella noche, durante la cena, lo observé mientras charlaba con Ernesto. Sus bromas eran rápidas, cargadas de referencias que yo no entendía del todo. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, ligeramente desplazada. No por falta de cariño, sino porque entre ellos había una conexión natural que no me incluía. Yo estaba allí como un elemento más de la escena familiar, la copa servida, la servilleta bien doblada, la anfitriona correcta. Pero en un momento, sin quererlo, él levantó la vista y me miró. Solo unos segundos. No fue una mirada provocadora ni irrespetuosa. Fue simplemente, directa. Como si viera algo que yo misma no sabía que mostraba. Esa noche no dormí bien. No era que Álvaro hubiese hecho algo indebido. Al contrario. Fue su neutralidad, su calma, su forma de estar en la casa sin esfuerzo, lo que me alteraba. En la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Ernesto a mi lado, me sentí inquieta por razones que no podía nombrar. Los días siguientes fueron tranquilos, al menos en la superficie. Álvaro tenía horarios propios. Salía temprano, volvía al atardecer, y en su habitación se escuchaba música instrumental, a veces jazz, a veces flamenco suave. Me parecía curioso para alguien de su edad. Empecé a notar cosas. Su toalla colgando al lado de las nuestras. El olor de su gel de ducha mezclado con mi jabón habitual. La forma en que bajaba descalzo por la casa, con esos pantalones sueltos de algodón, el pelo todavía húmedo tras la ducha. No hacía nada especial, pero mi atención comenzaba a aferrarse a esos detalles. Yo misma comencé a actuar de forma distinta. Elegía con más cuidado el camisón de las noches calurosas. Me aplicaba perfume para ir al mercado. Me maquillaba apenas, aunque supiera que no iba a salir. Me sorprendía escuchando sus pasos por el pasillo, sin saber muy bien por qué eso me importaba tanto. Una mañana, mientras regaba las macetas del balcón, lo vi hablar por teléfono. Estaba en la terraza interior, con una camiseta blanca pegada al cuerpo. Reía con alguien al otro lado de la línea, una risa leve, genuina. Fue entonces cuando se giró y me vio. No dejó de hablar. No hizo gesto alguno. Pero su mirada se detuvo en la mía unos segundos más de lo socialmente necesario. No hubo incomodidad. Solo esa sensación de que algo estaba empezando a cambiar. Esa noche preparé una cena ligera, como siempre, pero me detuve un poco más frente al espejo antes de bajar. Me puse un vestido veraniego, de esos que acarician la piel con suavidad sin mostrar demasiado. No era provocador. Pero sí distinto a lo habitual. Ernesto, como de costumbre, agradeció la cena,
comentó el calor sofocante y se perdió entre correos y facturas. Álvaro, al entrar, simplemente dijo, «Qué bien huele». No especificó si era la comida. No pregunté. Después de cenar, me quedé en la cocina unos minutos más, ordenando cosas que ya estaban ordenadas. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo y me sentí tonta por quedarme ahí, esperando algo que no iba a ocurrir. No era un deseo concreto. Era una sensación de alerta, como si mi cuerpo hubiese recordado algo que mi mente ya había enterrado hacía tiempo. Las noches siguientes fueron iguales. Dormía inquieta. Me levantaba antes que de costumbre. Me sorprendía colocando flores frescas en el jarrón, encendiendo velas aromáticas por la tarde, como si la casa necesitara estar más viva. Una tarde, Ernesto me avisó que no vendría a comer. Tenía una reunión fuera. Me preparé una copa de vino y unas tostadas con queso. Álvaro apareció en la cocina, se sirvió otra copa, y se sentó frente a mí. Hablamos de cosas simples, el calor, la ciudad, una película que daban en el cine del barrio. Sus ojos no se alejaban de los míos por mucho tiempo. Pero no cruzamos ninguna línea. Todo se mantuvo en ese espacio sutil donde las palabras cargan más peso del que parece. Esa noche, antes de acostarme, me puse un conjunto de ropa interior que llevaba meses guardado. No porque lo fuera a ver, sino porque me hacía sentir diferente. No fue un gesto para nadie. Fue para mí. Como si necesitara recordarme que aún podía sentirme especial, atractiva, viva. Me dormí tarde, mirando el techo, preguntándome en qué momento una simple visita de verano se había convertido en una grieta. No pasó nada. Pero algo había comenzado. La rutina en casa empezó a teñirse de algo diferente. Nada visible. Nada que pudiera señalarse con claridad. Pero todo parecía cargado de una electricidad nueva, contenida, como si el aire mismo supiera algo que ninguno de nosotros se atrevía a decir. Álvaro seguía comportándose con la misma naturalidad que el primer día. Era educado, discreto, casi distante. Y eso lo hacía más presente aún. No era su cercanía lo que me inquietaba, sino su ausencia de esfuerzo. Como si simplemente estuviera ahí, sin proponérselo, y eso bastara para que mi mundo interior se agitara. Ernesto, por su parte, seguía inmerso en sus asuntos. Su rutina diaria no había cambiado. Su serenidad constante era, paradójicamente, lo que más me alejaba de él. Mientras Álvaro me resultaba un misterio en movimiento, Ernesto era una certeza inmóvil. Agradable, pero predecible. Y yo empezaba a necesitar algo más. Una mañana de domingo, bajé a desayunar más temprano que de costumbre. El sol entraba oblicuo por las ventanas y llenaba la cocina de reflejos cálidos. Llevaba una bata de lino beige sobre una camisola clara. No era provocativa, pero sí más ligera de lo habitual. Me sentía distinta. No por lo que vestía, sino por cómo me sentía dentro de esa ropa. Encontré a Álvaro sentado en el banco de la terraza interior, con una taza de café y un cuaderno de bocetos. No me había oído llegar. Sus ojos estaban clavados en el papel, y su mano se movía con trazos suaves. Me detuve en silencio. No por pudor, sino por no romper ese momento íntimo que, sin quererlo, estaba presenciando. Me giró al notar mi presencia. Sonrió apenas. «Buenos días», dijo, como si fuera cualquier mañana. Y lo era. Pero también era otra cosa. Me senté frente a él con mi café. No hablamos mucho. Observé su cuaderno. Dibujaba una escalera de caracol, sombreada con detalle. Me preguntó si me gustaban las formas curvas. Le respondí que sí, aunque nunca me lo había planteado. Dijo que eran más humanas que las líneas rectas, porque los cuerpos no son simétricos, sino intuitivos. No supe qué contestar.
Solo asentí. Pero esa frase se me quedó grabada como si me la hubiera dicho al oído. Esa semana, empecé a poner más atención a los detalles. Me sorprendía a mí misma oliendo mis propios hombros antes de salir al mercado, como si evaluara un perfume que nadie más iba a notar. Me fijaba en cómo caminaba por casa, en cómo recogía el cabello, en si mi ropa tenía la caída correcta. No era coquetería. Era otra cosa. Algo más íntimo. Un miércoles especialmente caluroso, Ernesto avisó que llegaría muy tarde. Una cena con un cliente de fuera. No me sorprendió. Aproveché el silencio para poner música suave y ordenar la despensa. Álvaro apareció a media tarde con una bolsa de pan caliente. Pensé que podríamos cenar algo simple, dijo, dejando la bolsa sobre la encimera. Lo miré. No supe si era una invitación o solo una cortesía. Pero acepté. Preparé ensalada de tomate valenciano con aceite de oliva y albahaca, unas tostadas con ajo y queso fresco, y algo de fruta. Comimos en la terraza, bajo la tenue luz del aplique antiguo que Ernesto había instalado hacía años. La brisa era suave, y las persianas vibraban apenas. Hablamos de cine, de arquitectura, de ciudades que queríamos conocer. Me sorprendió lo fácil que era conversar con él. Había en su forma de hablar algo que me hacía olvidar mi edad, mis hábitos, incluso mi rol en esa casa. Cuando terminó de comer, recogió los platos y los llevó a la cocina. Yo me quedé en la terraza, con una copa de vino a medio terminar. Escuché el agua correr en el fregadero. Luego sus pasos regresando. Se detuvo junto a la puerta de la terraza, sin cruzarla. Tu voz cambia cuando hablas de cosas que te gustan, dijo. Me giré. Lo miré sin entender del todo. Cuando hablaste de Lisboa, por ejemplo. Sonreíste distinto. No supe qué responder. Sonreí. Supongo que de la misma forma. Esa noche me duché más despacio. Me puse una blusa amplia y unos pantalones suaves. Nada especial. Pero me fijé más en cómo me sentaba en el sofá, en cómo me recogía el pelo. Cada gesto empezaba a volverse más consciente. No por él. Por mí. Pero también por él. Los días siguientes fueron parecidos. Rutina, calor, conversaciones breves. Ernesto seguía con su trabajo, con sus horarios, con su mundo. Yo cumplía con todo, compras, comidas, tareas. Pero había algo distinto en el modo en que pasaba de una habitación a otra, como si esperara cruzarme con Álvaro por casualidad. Como si el ritmo de mi casa ya no fuera marcado por el reloj, sino por el eco de sus pasos. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia en mi habitación, encontré entre las sábanas una camiseta que no era mía. Ni de Ernesto. Era de Álvaro. De algodón gris claro, con olor a jabón fresco. La sostuve entre las manos más tiempo del necesario. No hice nada. Solo la dejé a un lado, como si no supiera bien dónde debía estar. Y sin embargo, lo sabía. El verano seguía avanzando en Valencia, y el calor se instalaba como una presencia silenciosa, apretando el aire en cada rincón de la casa. Las persianas bajadas, los ventiladores girando con pereza, y los pasos suaves en el pasillo se convirtieron en el nuevo sonido de fondo de mis días. Parecía que todo estaba igual que siempre, pero en realidad, todo había empezado a cambiar. Álvaro se había adaptado con una facilidad envidiable a nuestra rutina. Salía temprano cada mañana, con una carpeta bajo el brazo y una botella de agua colgando de su mochila. A veces lo escuchaba irse mientras yo aún estaba en bata, preparando el desayuno. Otras veces, coincidíamos unos minutos en la cocina. Breves intercambios. ¿Quieres café? ¿Vas al estudio? ¿Cómo fue ayer? Cosas simples. Pero con el tiempo, incluso esas frases comenzaron a tener un peso extraño. Como si dijéramos mucho más de lo que pronunciábamos.
Yo intentaba mantenerme dentro de lo habitual. Seguía ocupándome de la casa, de las comidas, del jardín, del balcón. Pero me sorprendía a mí misma haciendo cosas que antes no me interesaban: poner flores frescas en el recibidor, doblar las toallas con extremo cuidado, revisar mis camisones para las noches más calurosas. No para nadie en particular. O al menos eso me repetía. Una mañana especialmente luminosa, mientras Ernesto trabajaba desde el despacho con las ventanas cerradas y el aire acondicionado encendido, bajé a regar las plantas. Llevaba un vestido largo de algodón, sin mangas, y sandalias cómodas. No había salido del edificio, pero me había maquillado ligeramente y perfumado con una fragancia cítrica. Nadie me vería. O quizás sí. Álvaro apareció en el pasillo, saliendo de su habitación. Iba descalzo, con el pelo algo alborotado, una camiseta clara y unos pantalones cortos. Me saludó con un simple «buenos días» y se quedó un momento observando cómo cuidaba las plantas. ¿Siempre las riegas a esta hora?, preguntó. No siempre. Hoy me pareció un buen momento, respondí. Se quedó un instante más, sin moverse. Luego sonrió levemente y siguió su camino hacia la cocina. Me quedé un rato observando cómo el agua caía lentamente sobre la tierra húmeda. Algo en su mirada me había dejado inquieta. No era directa. No era desafiante. Era atenta. Como si tratara de leer algo más allá de lo evidente. Aquel día lo pasé entre compras, llamadas y una visita al centro. Me detuve en una librería que me gustaba, compré una novela que hacía tiempo tenía pendiente y una vela aromática de sándalo. Cuando llegué a casa, Álvaro ya estaba de vuelta. Su mochila colgaba del respaldo de la silla del comedor y había una libreta abierta con dibujos a lápiz, fragmentos de edificios, columnas, ventanas curvas. Me detuve a mirarla antes de ir a guardar la compra. Dibujaba con precisión y sensibilidad. Cada trazo tenía intención. No era un pasatiempo. Era una manera de ver el mundo. Durante la cena de esa noche, Ernesto habló casi sin pausa: presupuestos, correos pendientes, un problema con la cuenta del estudio. Álvaro asentía con respeto. Yo sonreía. Decía lo justo. Pero en un momento, mientras cortaba un pedazo de queso, sentí su mirada. No era fija. No era persistente. Pero estaba ahí. No cruzamos palabras. Solo un segundo de atención, como si sus ojos acariciaran el contorno de mis gestos cotidianos. Me acosté temprano. Me puse un camisón nuevo, de algodón fino, con un encaje discreto en los hombros. Nada que pudiera considerarse provocador. Pero suave al tacto. Llevaba tiempo guardado. Esa noche me lo puse sin preguntarme por qué. En la cama, mientras Ernesto dormía rápidamente, mi mente estaba despierta. Recordaba el momento en el comedor, los dibujos, la conversación sobre plantas. Todo muy pequeño. Muy cotidiano. Pero con una carga emocional que no podía explicar. Al día siguiente, mientras doblaba la ropa recién salida del tendedero, encontré entre las sábanas una camiseta de Álvaro. No era la primera vez. Pero aquella vez la sostuve entre las manos más tiempo. No tenía perfume. Solo el aroma limpio del jabón. Un olor que ya empezaba a asociar con su presencia. No la devolví inmediatamente. La doblé con cuidado y la dejé sobre el respaldo del sofá. Él la recogió al pasar, sin decir nada. Pero cuando lo hizo, nuestras manos estuvieron a menos de un palmo de distancia. No hubo contacto. Ni siquiera miradas. Solo una cercanía física que me aceleró el pulso. Las siguientes tardes se llenaron de silencios compartidos. Álvaro se sentaba a veces en la terraza con su cuaderno. Yo fingía leer o revisar la lista del mercado. Cada uno en su mundo.
pero sabiendo perfectamente que el otro estaba cerca. Empezamos a desarrollar una especie de lenguaje secreto, movimientos, pausas, pequeños gestos cargados de significado. Un jueves por la tarde, mientras preparaba una limonada, lo encontré en la cocina con el pelo mojado. Acababa de ducharse. Su camiseta gris se le pegaba ligeramente a la espalda. No me miró directamente. Pero su presencia llenó la habitación de una forma nueva. Inquietante. ¿Te sirvo?, preguntó, señalando la jarra. Sí, gracias, dije, intentando mantener la voz firme. Mientras bebía, me habló de una exposición de arquitectura que se inauguraría el fin de semana en una galería cerca de la lonja. Me dijo que tal vez valdría la pena ir. Que quizás me interesaría. No me invitó directamente. Pero lo insinuó. Podrías venir si te apetece. Hay maquetas de proyectos locales. Nada muy sofisticado. Pero bonito. Asentí sin responder de inmediato. La idea me rondó toda la tarde. Por la noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, me observé con atención. Me vi distinta. No por fuera. Por dentro. Había algo nuevo en mis ojos. Una inquietud suave. Una pregunta constante. Ese fin de semana, Ernesto tuvo que viajar a Castellón por un encargo urgente. Se iría solo una noche. Me dijo que descansara, que me dedicara a leer o ir a caminar por la playa. Sonreí y le deseé buen viaje. Esa noche, la casa se sintió más grande. Más silenciosa. Álvaro no bajó a cenar. Escuché música instrumental desde su habitación. Algo de guitarra española. Yo preparé una crema fría y un poco de pan. Comí sola en la terraza, mirando cómo el cielo pasaba del rosa al violeta. Me sentía tranquila. Y a la vez alerta. Justo antes de ir a dormir, pasé por la cocina a dejar el vaso en el fregadero. Álvaro apareció, con una botella de agua en la mano. ¿Todo bien?, preguntó. Sí. Tranquilo, respondí. Se quedó unos segundos más. Me observó con esa expresión que aún no sabía cómo descifrar. ¿Te gustan las noches así?, dijo. ¿Así como? Silenciosas. Pensé en la respuesta. Sí. Cuando el silencio no pesa, me gusta. Asintió. Luego se fue, sin añadir nada. Y yo me quedé allí. En medio de ese silencio. Que ya no era cualquier silencio. La ausencia de Ernesto, aunque breve, transformó la casa en algo diferente. No por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. El espacio entre Álvaro y yo se volvió más delgado. Más íntimo. Como si compartiéramos un secreto invisible, uno que nadie había dicho en voz alta, pero que ya vivía en cada mirada, en cada gesto. Esa mañana me levanté temprano. Había dormido poco, dando vueltas entre las sábanas, con los pensamientos encendidos. Decidí salir a caminar antes de que el sol cayera a plomo sobre la ciudad. Me puse una blusa blanca, liviana, con detalles de encaje en las mangas, y una falda larga de lino color arena. Algo cómodo. Algo que me hacía sentir ligera. Caminé sin rumbo por las calles de Ruzafa, deteniéndome en escaparates sin intención de comprar. Mis pensamientos se enredaban con las imágenes de los días anteriores, la exposición que Álvaro había mencionado, su voz en la cocina, la noche sin Ernesto. Todo parecía simple. Pero no lo era. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. Solo el ventilador del salón giraba con pereza. En la cocina, encontré una nota escrita con letra rápida: he salido a por materiales. Vuelvo antes del mediodía, ¿te apetece visitar la galería? Sonreí.
No por el contenido, sino por el tono. Ni invasivo, ni frío. Una invitación flotante, como si me dijera, estaré allí si decides venir. Me duché sin prisa. Elegí un vestido sencillo, en tonos claros, que apenas marcaba la cintura y caía suave sobre la piel. Nada llamativo. Pero sabía lo que evocaba. Me dejé el pelo suelto, ligeramente ondulado por la humedad, y un perfume de jazmín que solo usaba en ocasiones especiales. Nos encontramos en la puerta de la galería sin acordarlo. Él ya estaba allí, con su cuaderno bajo el brazo. Vestía una camisa azul claro, remangada hasta los codos, y pantalones de lino. Al verme, sonrió con discreción, como si aquello hubiera estado planeado desde hacía días. «Has venido», dijo. Parecía una buena idea, respondí. La exposición era modesta pero interesante. Maquetas de edificios restaurados en el centro de Valencia, fotografías de azoteas antiguas, texturas rescatadas de casas abandonadas. Caminábamos cerca, pero sin rozarnos. Comentábamos algunos detalles. Él me hablaba de líneas, de curvas, de la importancia del silencio en la arquitectura. Una casa no es solo lo que se ve, dijo en voz baja, es también lo que se intuye. Lo que no se dice. Sentí un escalofrío. No por la frase. Por lo que escondía. Después de la exposición, caminamos juntos por las calles estrechas del centro. Era temprano aún. El sol caía con fuerza, pero las sombras de los árboles ofrecían un respiro. No hablamos de nada importante. Pero el silencio entre nosotros era cómodo. No incómodo. Cómplice. Al llegar a casa, cada uno volvió a su espacio. Yo me encerré en el baño, me lavé la cara, me miré en el espejo. Me sentía distinta. Más ligera. Más viva. Como si algo dentro de mí hubiese comenzado a girar a otra velocidad. Esa tarde, Ernesto volvió. Traía una bolsa con productos del interior y una botella de vino. Nos saludó con naturalidad, sin notar nada diferente. O tal vez lo notó, pero prefirió no detenerse. Habló de su viaje, de una reunión que no salió como esperaba, de una idea que quería desarrollar en septiembre. Yo lo escuchaba, pero mi mente iba y venía. Como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Álvaro se mantuvo en segundo plano. Ayudó a guardar las cosas. Preguntó por el trayecto. Luego subió a su habitación. Yo me quedé en la cocina con Ernesto, preparando una cena ligera. Mientras pelaba tomates, escuchaba su voz sin retener del todo sus palabras. Me sentía una actriz en su papel, cumpliendo con cada línea del guión, pero con la cabeza en otra obra. Durante la cena, el ambiente era correcto. Cortés. Cada quien ocupando su lugar. Pero el equilibrio ya no era el mismo. Yo lo sentía en mi cuerpo, en mi forma de cruzar las piernas, en cómo me peinaba antes de bajar, en los segundos que demoraba en responder. Al día siguiente, mientras limpiaba el comedor, encontré una hoja suelta entre los cojines del sofá. Era uno de los bocetos de Álvaro. Representaba una figura femenina sentada en una terraza, rodeada de plantas. No era un retrato. Pero el vestido, la forma de los brazos, la pose, era yo. Me quedé un largo rato observándolo. No era una invasión. Era un homenaje. Una mirada silenciosa. No se lo mencioné. Guardé la hoja entre las páginas de un libro que hacía años no abría. Durante las siguientes semanas, todo pareció volver a la normalidad. Ernesto trabajaba más, Álvaro salía temprano y regresaba tarde. Yo seguía con mis rutinas, mis listas, mis pequeños gestos. Pero bajo la superficie, el equilibrio era frágil. Como una cuerda tensa que podía romperse con una palabra mal dicha. O con una mirada mal sostenida.
Una noche, Ernesto salió a cenar con unos socios. Me dijo que volvería tarde. Yo preparé algo simple: tortilla, pan tostado, aceitunas. Álvaro estaba en la terraza, con una copa de vino y su cuaderno. Me acerqué con un plato pequeño. Por si te apetece, dije. Gracias, respondió, sin mirarme directamente. Me quedé de pie junto a la barandilla. El aire era cálido, pero no pesado. La ciudad parecía en pausa. A veces pienso que todo esto es una película, dije sin pensarlo. ¿Y tú eres la protagonista o la espectadora?, preguntó él. Depende del día. Nos quedamos en silencio. No cruzamos ninguna línea. No dijimos nada fuera de lugar. Pero el mundo cambió igual. Porque lo que se intuye, una vez sentido, ya no se puede olvidar. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo una vez más. No buscaba signos de juventud. Buscaba a la mujer que había sido. Y la que estaba emergiendo. No eran la misma. El final del verano llegó con una extraña mezcla de alivio y vértigo. Los días comenzaron a acortarse, el sol ya no entraba con la misma violencia por las persianas, y el viento del mar traía una brisa fresca que anunciaba el cambio de estación. Pero en casa, nada parecía moverse. O al menos, no en la superficie. Yo seguía cumpliendo con cada uno de mis gestos: las comidas a tiempo, las flores en el jarrón, la ropa bien planchada. Ernesto vivía en su mundo organizado, con sus llamadas, sus presupuestos, sus horarios predecibles. Álvaro salía y entraba, casi como una sombra, cada vez más sutil, cada vez más difícil de ignorar. Pero el silencio, ese no cambiaba. Era como si hubiésemos pactado una tregua sin palabras. Una forma de convivir sin explotar lo que ya estaba dicho sin decirse. La tensión no se disipaba, solo se transformaba. Y yo me había vuelto experta en disimularla. O eso creía. Una tarde de domingo, mientras ordenaba los libros del estante del salón, encontré el dibujo. Aquel que había escondido entre las páginas de una novela olvidada. Lo observé con nuevos ojos. El trazo era firme. Elegante. Era yo, pero vista desde una mirada que no era mía. Una mirada que me hacía sentir distinta. No más joven. No más hermosa. Solo más, real. Ese mismo día, al volver de la compra, encontré a Ernesto revisando papeles en el salón. Su ceño fruncido era más tenso de lo habitual. Me miró apenas al entrar. ¿Lo sabías?, preguntó, sin levantar la voz. ¿El qué?, respondí, confundida. No dijo nada más. Solo señaló con la cabeza una hoja impresa sobre la mesa. Me acerqué y, al leerla, sentí un golpe seco en el estómago. Era un correo. Un escaneo de una conversación informal entre Álvaro y un amigo, donde mencionaba el ambiente delicado en casa y cómo había empezado a ver a Clara de otra forma, con una admiración que no esperaba sentir. No era explícito. No había confesiones. Solo palabras. Pero bastaban. Ernesto no gritó. No acusó. Solo me miró largo rato. ¿Qué ha pasado entre ustedes?, preguntó. Nada, dije con la voz baja. Eso es lo peor, dijo él. Que nada haya pasado, y aún así no puedas negarlo. Se levantó sin más. Salió de casa dando un portazo que resonó como una sentencia. Me quedé sola, en silencio. El mismo silencio de siempre. Pero esta vez, no me cobijaba. Me asfixiaba. Álvaro volvió esa noche más tarde. Me encontró en la cocina, sentada junto a una taza de té frío. Se detuvo al verme. Supo, sin necesidad de palabras.
¿Lo sabe? Preguntó. Asentí. Nos miramos en silencio. No había miedo. Ni arrepentimiento. Solo esa sensación de que el momento había llegado. Tal vez lo mejor sea que me vaya, dijo. Tal vez, respondí. Pero mi voz tembló. No intentamos explicarnos. No hicimos promesas. Ni despedidas dramáticas. Todo era demasiado delicado para empañarlo con palabras. Al día siguiente, Álvaro recogió sus cosas con calma. Su habitación quedó vacía en pocas horas. Yo observé desde la cocina cómo bajaba las escaleras con la maleta. No me volví para ver si se giraba. No lo necesitaba. Ya lo sabía. Esa noche, Ernesto no volvió a dormir en casa. Me escribió un mensaje corto, diciendo que necesitaba tiempo. No lo culpaba. Yo también lo necesitaba. En los días que siguieron, todo se llenó de una calma forzada. El comedor parecía más grande. Las habitaciones más frías. Y el espejo del baño me devolvía una imagen que ya no reconocía del todo. Salía a caminar por la ciudad, intentando recuperar una rutina. Iba al mercado, a la librería, a la floristería de siempre. Pero nada era igual. Porque algo en mí había cambiado. No por Álvaro. No por Ernesto. Por mí. Porque por primera vez, después de muchos años, había sentido algo auténtico. Algo que me recordaba que seguía viva. Una tarde, mientras ordenaba la estantería del dormitorio, encontré una pequeña caja olvidada. Dentro, un colgante que no usaba desde hacía años. Lo tomé entre los dedos. Lo observé un momento. Luego lo dejé sobre la cómoda, sin ponerlo. Me senté en la cama. Respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. No de tristeza. Ni siquiera de culpa. Sino de reconocimiento. De aceptación. Había perdido algo. Sí. Pero también había recuperado una parte de mí que creía olvidada. Y eso, de algún modo extraño, era una forma de comenzar de nuevo. Una semana después, mientras salía de una pequeña exposición de arte en el barrio del Carmen, lo vi. Álvaro. Estaba sentado en una terraza, solo, con un café y su cuaderno. No me vio al principio. Dudé si acercarme. Si debía. Si podía. Pero algo más fuerte que el miedo me empujó a dar el primer paso. Al notar mi presencia, alzó la vista. No hubo sorpresa en su rostro. Solo una especie de melancolía tranquila. Como si también hubiera estado esperándome, sin saberlo. Me senté frente a él. No dijimos nada durante varios minutos. Y entonces, él habló. ¿Cómo estás? No supe qué decir. Solo sonreí, con una sonrisa débil, pero sincera. Distinta, respondí finalmente. Yo también. Y así, sin guión, sin certezas, sin futuro claro, comenzó otra historia. O quizás, la continuación de una que nunca se detuvo del todo.